Bueno, pues empezamos la tertulia en unos minutos. ¿De qué les vamos a hablar? Bueno, pues les vamos a hablar, lógicamente, les vamos a dar las últimas novedades de ese accidente de tráfico que ha tenido la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Les decía yo hace unos minutos en el informativo, herida grave, es el parte, ha sido ingresada precisamente en una unidad de lo que ha definido el propio médico como de cuidados intensivos por riesgo vital. Las fuentes que hemos consultado nosotros aseguran que no corre peligro su vida, pero bueno, les daremos más información porque el parte médico es el que les cito. Hablaremos también, por supuesto, de qué está pasando en Gibraltar, ya lo han visto. La Unión Europea nos va a respaldar en varias cuestiones. Una de ellas en el control precisamente de qué está pasando con esos bloques de hormigón. Otra en comprobar el tema del blanqueo de capitales. Ahora, eso sí, Reino Unido nos ha pegado un portazo. ¿Esto significa que hay que tomar otro tipo de medidas? Bueno, pues lo veremos. Hablaremos de esa administración paralela mientras no dejamos de asustarnos con las cosas de UGT Andalucía y la cuestión de los ERES, pues una administración paralela que se acaba de denunciar que dejó el señor Barreda, ¿dónde? En Castilla-La Mancha. Un sitio donde casi no había déficit, ¿verdad? Bueno, pues allí crearon una administración paralela donde se han dedicado a enchufar en fundaciones a determinada gente que salía porque perdía los cargos políticos. Una cosa muy social en tiempos de crisis, ¿verdad? Hablaremos de todo eso, hablaremos del derroche y hablaremos, cuidado, de esa bomba judicial que acaba de salir con el tema de que Adif pudo tener responsabilidad en el accidente de Santiago. El responsable de Adif era uno, pero el responsable político del Ministerio de Fomento era un señor que lo conocen todos ustedes muy bien, ¿verdad? Vale, pues ese es el que tomaba la decisión final. Hablaremos de todo ello. Volvemos en nada. Bueno, pues en nada comenzamos y les vamos a dar todos los datos precisamente de ese accidente que yo les citaba de Cristina Cifuentes en Madrid. Herida grave en un accidente de moto, ha chocado contra un vehículo y en estos momentos está en una unidad de cuidados intensivos. Yo les leí hace unos momentos el parte, el médico sigue insistiendo en que está en la unidad precisamente porque tiene riesgo vital. Nosotros hemos hablado con algunas de las personas muy cercanas y nos aseguran que no corre riesgo la vida, pero de momento, desde luego, está en esa situación. La policía está investigando el accidente. Ha sido en el centro de Madrid, entre la Castellana y Profesor Waxman. Veremos qué informaciones aparecen y veremos sobre todo el parte médico a ver qué es lo que está pasando en estos momentos con Cristina Cifuentes. Desde aquí yo le mando desde luego un abrazo a ella y a su familia. Déjenme que les cite algunos de los temas de los que vamos a hablar, porque cuidado con lo que está pasando con el asunto de Gibraltar. Si había alguna posibilidad de enderezar esta historia con Reino Unido, pues vayamos todos olvidándonos de ella. Le ha pegado un portazo a la llamada al diálogo del señor Margallo. Le ha dicho que no se puede hablar de esto si en medio aparece el tema de la soberanía. ¿Y qué es lo que le ha recordado el señor Margallo en un artículo en Prensa Internacional? Pues que obviamente como para no estar el tema de la soberanía. Pues claro que está el tema de la soberanía si no son aguas nuestras y ahí se presenta todo señor con una embarcación, policías gibraltareños, Royal Navy, a impedir que nuestros pesqueros en nuestras aguas ya no solamente faenen, sino hasta que se muevan. ¿Cómo no va a estar en juego el tema de la soberanía? Hablaremos de ello y de las medidas que está poniendo encima de la mesa el Partido Popular, porque son muy interesantes. Cuidado, intentar convencer a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que tomar la medida, de que empiece a cortar servicios a la gente que vive allí para no pagar impuestos y luego viene a operarse, ¿a dónde? A la sanidad española, a la sanidad andaluza. Vaya una medida. Y estamos hablando también de una denuncia de blanqueo de capitales y de una denuncia de tráfico de armas. Hablaremos con López Isturi de cómo está el tema precisamente en esa negociación. Hablaremos de derroches, hablaremos de todo ello y muchísimo cuidado con lo que está pasando. Os lo decía antes, bomba judicial con el tema del accidente de Santiago, del accidente de tren de Santiago. El juez dice que Adif, que es una empresa pública y depende del Ministerio de Fomento, puede tener responsabilidad por imprudencia. No estaban las medidas de seguridad. Es obvio y es evidente que el maquinista se despistó. Es obvio que el primer culpable es él. Pero cuidado, hay determinados mecanismos de seguridad para que un despiste de un maquinista no hagan que mueran 79 personas. Esos sistemas de seguridad no estaban. Les presento a la mesa y empezamos con todo esto. Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Arantxa Sánchez, bienvenida. Buenas noches. Víctor Arribas. Don Carlos. Te veo descansado. Enseguida empezamos con la jarana. Preparados. Lorenzo Ramírez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Aisol Galdón, ¿cómo Buenas estás? noches, muy bien. Y Máximo Pradera. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Marian, vamos con la pregunta. Esa pregunta que les planteábamos en el informativo, ¿hubo imprudencia en el ministerio de José Blanco en ese accidente de tren de Santiago? Si usted piensa que sí, marca el 905-855-001 para el no, el 905-855-002 y para sus comentarios y sugerencias tienen también nuestro perfil en Twitter, @dam_13tv.
Bueno, Marian, esa pregunta que era una de las que teníamos, déjenme que les lea la que va a entrar en estos momentos porque después vamos a hablar de esa otra pregunta. La estoy leyendo directamente en la pantalla. ¿Debe el gobierno impedir a los gibraltareños acceder a la sanidad española? Ahí tienen los teléfonos. Si debe el gobierno impedir a los gibraltareños acceder a la sanidad española. Aquí hay un pequeño matiz, es que el gobierno tiene que pasar por la Junta de Andalucía. A ver si la Junta de Andalucía se da cuenta de que estando rescatada a lo mejor tiene que responder a los intereses de España y no a los intereses de los gibraltareños. Pero bueno, déjenme que yo cite una cuestión, Máximo, porque según estábamos esperando entre el informativo y el programa de tertulia en el que estamos, nos hemos encontrado con unos mensajes en una red social, en Twitter, tuyos. Los vamos a mostrar porque hacen alusión precisamente al tema que yo citaba del accidente de Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno, herida grave en un accidente de tráfico. Ahí lo estamos viendo, Máximo Pradera. La vida de Cristina Cifuentes no corre peligro. Ojalá muchos madrileños pudieran decir lo mismo de la suya. Máximo, yo creo que según está la vida de Cristina Cifuentes, según ha dicho el médico, en una unidad, desde luego, de riesgo vital, no es el comentario más acertado, ¿no? Ni el más sensible, digo yo. Me había leído que estaba fuera de peligro y lo he tuiteado en ese momento. Creo que está... Y además tengo una teoría sobre... Yo he sido motorista y he sido agresor de motoristas también. Y he circulado por la Castellana y por el profesor Guasman. Creo que eso es lo que ha pasado. El conductor... Iba por el carril bus, parece ella. Sí, ella iba por el carril bus. Y todavía hay muchos conductores que no saben... A mí me pasó que yo no sabía que las motos podían circular por el carril bus. Yo cuando era motorista no se podía. Entonces probablemente, esto es una conjetura, pero bastante verosímil, no sabía que que las motos pueden ir por el carril bus, miró superficialmente para ver si veía la masa de un bus, no vio a Cristina Cifuentes y se la lleva por delante. Ya, esta es mi conjetura más... Máximo, pero las conjeturas son conjeturas sobre los hechos, me parece muy bien, pero vamos, yo desde luego que en el momento en el que una persona tiene un accidente de tráfico, independientemente que sea de nuestra ideología o no lo sea... De la primera frase no se sigue... de la primera frase de mi tuit no se sigue que yo me alegre del accidente de Cristina Cifuentes. No, o sea, por un lado está fuera de peligro... Y por otro lado, lamento que muchos españoles estén pasando las canutas con la sanidad pública. La sanidad que pone en peligro la vida de los españoles, entiendes tú, ¿no? La sanidad a la que no pueden acceder muchos españoles. ¿Cómo no pueden acceder muchos españoles? ¿Nos lo puedes explicar? Yo quiero saber por qué los españoles no pueden acceder a la sanidad pública. A lo mejor tienes algún dato que a los demás se nos escapa. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Qué tiene que ver con el accidente de Cifuentes, hombre? Es que es como el pésame a Rosalía Mera que hicieron de comisiones. No puedes mezclarlo con lo que pasa en Ni me alegro ni me apeno. A Cristina Cifuentes la han mandado a un hospital público, ¿no? A la Paz. ¿Y qué? Entonces, simplemente por un lado, todos los hospitales... la noticia, yo creía que estaba dando la noticia, porque ha venido en muchos periódicos, esta señora está fuera de peligro. No, es que no se sigue que yo me alegre del accidente. Como parece que ha sido la reacción tuitera. Es que en estas tertulias se tiende mucho a hacer lo que se llama en lógica el non sequitur. El non sequitur es deducir que de la premisa se sigue un consecuente. Y para nada. Yo simplemente he dicho, por un lado, punto 1 del tuit, está fuera de peligro, que era una noticia que yo había leído en muchísimos periódicos, y por otro lado lamentar, que esta señora está en la sanidad pública, lamentar que muchos españoles no tengan esa facilidad. Perdón, primero, perdona que te interrumpa, ella no está en la sanidad pública, ella es delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y no está en la gestión sanitaria pública ahora mismo. Si te refieres... No, está atendida. Si te refieres... perdón. En segundo lugar, yo quiero que el próximo programa en el que coincidamos, o que vengas con Carlos, o en esta televisión, traigas a un solo ciudadano español que no haya podido acceder a la sanidad pública. Traigas a uno solo. Víctor, a uno solo. se va a llenar el plato de gente. Pues todo se va a llenar el plato de gente. Pero dime en qué aspecto, en una consulta, en una atención urgente, gente que tiene paro largo. Hay sanidad hasta para los de Gibraltar. Madre Se mía, cruzan. es que eso es una barbaridad. De uno en uno, por favor, de uno en uno. Pero entonces, me estás diciendo, por ejemplo, que personas que tienen ya un paro largo, que ya llevan tiempo ya sin cobrar, sin cotizar, esas personas ya se quedan fuera. ¿Cómo que se quedan fuera? Bueno, ¿cómo están las cosas? Vamos a ver. Y personas. Tú eres una persona racional. Por favor, que no se entiende. Personas que se han nacionalizado españolas y que aunque provinieran de otros países, que de repente ya no las atienden. A ver, de los gibraltareños vamos a hablar luego. A ver, una cosa. ¿Cómo que? Marisol, podemos hacer todos los comentarios que queráis sobre la sanidad. La legislación, y si no es que un hospital está funcionando fuera de la ley, no permite lo que tú estás diciendo. Es decir, a un parado por mucho tiempo que lleve fuera del trabajo y lleve sin cotizar, no
no se le niega el servicio en la sanidad española. Yo sé que esto es un mantra que se ha divulgado por el Partido Socialista, me parece maravilloso sus mantras, pero hay unas cuestiones que son falsas y otras que son verdades. Esto es falso. Y dos, muchísimo cuidado, ahí estamos hablando de un tema que es si la sanidad da cobertura o no da cobertura. Yo de lo que estoy hablando, y a mí, yo te lo digo, Máximo, a mí me duele porque personalmente yo conozco a Cristina Cifuentes y lo digo abiertamente, yo soy amigo de Cristina Cifuentes. Pero independientemente de eso, a mí me gustaría saber qué estaríamos opinando si aparece un tuit de este estilo referido, o de cualquiera de nosotros, referido a un alto cargo socialista. A ver, yo, las cuestiones de respeto, de verdad, tú dices que de ahí no se desprende que tú te estés... Carlos. Pero si me dejas acabar la frase, yo la termino, Marisol. Que no se desprende que estuvieses alegrándote, es verdad. No se desprende que estuvieses alegrándote. Lo que desde luego tampoco se desprende es que te preocupase muchísimo que es lo que pasaba con Cristina Cifuentes. Porque a mí de verdad que no se me ocurriría hacer una gracia de este estilo, de verdad. Yo creo que ¿qué tiene que ver? Es que ¿qué tiene que ver el accidente con hacer una crítica a la sanidad pública? Es la hipocresía lo puedes hacer en un tuit de mezclar distinto. Cosas que no se pueden mezclar, que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Dónde está la señora Cristina Cifuentes? Porque no es verdad. Pero déjalo para tu tuit. Lo que tiene que ver es el accidente, nada más. Y aparte de eso, como puede sufrir cualquiera, y decir que la Seguridad Social no tiene acceso a los españoles o un número de españoles es falso. Y menos decir que es porque están parados, porque los 5 millones de parados los dejó el Zapatero. 5 millones de parados los dejó ya Zapatero. Uno de sus grandes éxitos. Como Felipe González dejó 3 y en la República dejaron 1. Es una de las especialidades del Partido Si no pasa nada en la sanidad española, entonces me callo. Los médicos españoles salen a manifestarse. En primer lugar, pasan muchas cosas. Pero mira, Máximo, la sanidad pública española no solo no es que no pase nada, es que es una de las mejores de Europa y por eso vienen aquí. Lo fue ahora. Lo siguen siendo. Y con gestión privada de hospitales, no privatización, con gestión privada de los hospitales, va a ser aún mejor. Hoy, por favor. Va a ser aún mejor. Esa es tu opinión, Sí. pero parece Bueno, que hay pero yo expertos que digan todo lo contrario. yo puedo dar mi opinión. Sobre el tema del Twitter, yo no voy a entrar en lo que ha puesto Máximo, porque además yo ahora le estoy escuchando y creo que a lo mejor te hubieras replanteado no poner ese Twitter. Si no es así, entonces todo lo que te han dicho multiplicado por 10. Pero insisto, la gente sigue pero hay un montón de gente, bueno, de gente no, de cabestros que ahora mismo en Twitter, porque he estado hace un rato mirándolo, están poniendo verdaderas barbaridades sobre el accidente de Cristina Cifuentes. No voy a decir que es solo la izquierda, porque no, porque también habrá gente que no sea de izquierda que también esté haciendo esto, pero hay una sensación de impunidad, y lo digo porque no sé si a vosotros, supongo que a la mayoría de vosotros también, nos han amenazado prácticamente a todos a través de Twitter. Yo siempre recomiendo ponerlo en conocimiento de la policía, pero hay verdaderas bestias que están poniendo verdaderas barbaridades sobre el accidente de Cristina Cifuentes. Y sobre todo. No solo sobre ese accidente, sino sobre todo en general. Pero deseándole la muerte a una persona que es una delegada del gobierno. Yo, por ejemplo, tengo muchas discrepancias con muchos de los políticos en España, pero nunca, Dios mediante, llegaré a eso. Y lo único que pido es un poco de cordura. Y si alguien ve barbaridades de estas, pues mira, hay una cuenta de la policía y para eso está. Es una reacción humana, como es humana, por ejemplo, la de los familiares de Spanair, que ahora hablaremos, que a mí yo no la comparto, pero es una reacción humana porque Cristina Cifuentes no es una dirigente del PP neutra, es una persona muy agresiva, que ha generado mucho odio. ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Entonces se justifica desear la muerte a alguien que genera odio. ¿Qué hipocresía? Es lo que está diciendo es una barbaridad. No seas sofista. Lo que yo acabo de decir es que humanamente, igual que... Vamos a ver si lo explico bien. Igual que humanamente yo comprendo que las familias de las víctimas del avión de Spanair reclamen ir a Estrasburgo, que me parece jurídicamente una aberración, me parece una tontería, pero yo lo comprendo humanamente porque les parece una injusticia lo que ha pasado. Humanamente se comprende que haya mucha gente en Twitter que se ha sentido maltratado por las declaraciones de Cristina Cifuentes, desde relacionar a los de la PA con terroristas y tal, que ahora... Es que los de la PA han estado con terroristas. Es que claro, humanamente usted comprenderá a los proetarras, porque es un sentimiento humano, claro. Normalmente. Pero Arantxa, otro non sequitur, pero bueno, tío, es que es así. Ahora te doy la palabra a Arantxa. Vamos a ver un poquito seriamente. Máximo, vamos a ver. Yo es que una cuestión, vamos a ver. Cristina Cifuentes, o sea, yo obviamente en mí podría decir, oye, es que el señor Blanco ha hecho determinadas cosas que a mí no me gustan. Bueno, prácticamente todas y 16 más. Claro. En la vida me reiré de una situación en la cual él se encuentra en peligro. Pero si Blanco estoy hablando de mí. Verás cómo salen en el Twitter cantidad de gente me parece de maravilla, Marisol. Vamos a ver, de lo que estamos hablando es de una cuestión muy sencilla, claro, porque tú decías, Máximo, dices, es que esta persona ha podido generar mucho odio. Claro. Pero, a ver, el odio que haya sentido determinada persona porque una persona como Cristina Cifuentes hace cumplir la ley, el cumplimiento de la ley y la exigencia de la ley, dudo que habilite a nadie a desear la muerte a otro. Es
Es que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad esa conclusión. Es que y dos, de verdad, me gustaría saber exactamente en qué despierta odio Cristina Cifuentes. En decir que unos señores no pueden tomar la calle cuando hay ordenanzas en las que pone que no pueden tomar la calle. Empezó con las chorradas estas de que, por ejemplo, de que había que modular la libertad de expresión. ¿Pero qué es eso de modular la libertad? Ella no dijo modular la libertad de expresión. Ella dijo modular la libertad de concentración en las manifestaciones. Pues es muy distinto. No es muy distinto porque la libertad de manifestación es una de las vertientes de la libertad de expresión. Pero en todos los países está modulada. Tú no puedes hacer manifestaciones porque te dé la gana, cuando te da la gana y donde te da la gana. Pero un delegado del gobierno no es una persona para modularlo, es un juez. Y la Constitución. Es que está la invasión del otro poder, que es el Poder Judicial, que nos están acogotando. Y esta señora dijo que había que modular por ley la libertad de manifestación. Pero Máximo, es que según tu razonamiento, habría gente habilitada que si no le gustaba la gestión de Zapatero, le hubiesen deseado la muerte por Twitter. O sea, que me parece una locura. ¿Y no ha ocurrido eso? Pues no lo sé, pero no lo justifiquemos. Una cosa es que exista, que pero yo no no lo lo justificamos. Hombre, humanamente... Insisto, es que comprendo que mucha gente que Cristina Cifuentes haya generado tal odio que a mucha gente, no que se alegre, pero que le da igual lo que le haya pasado a esta señora. Pero si dicen ojalá te mueras, es lo que estoy diciendo. Yo no he leído todos los tweets, yo no he puesto ojalá te mueras, simplemente he dicho... Empieza por ahí, Máximo, empieza por ahí diciendo que no eres tú. Empieza por ahí. Y además, insisto, tú ahora estás defendiendo y yo creo que a lo mejor... Sí, bueno, pero el cabestro que pone ojalá te mueras, ese es un señor que, bueno, pues lo que estoy diciendo, que tiene que ser criticable por los 6 que estamos aquí, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Arantxa. Claro, es que se ha puesto muy de moda últimamente lo de alegrarse de aquellas muertes o accidentes de gente que no nos gusta y se está cruzando una línea moral que bueno, de ti no me lo espero, Máximo, y que sigas justificando el mezclar. No, pero sí está justificando que haya gente que pueda alegrarse del accidente de Cristina Cifuentes por los recortes, por la sanidad que se privatiza, ¿no? Yo creo que podrías haber puesto otro tuit. Pasar de comprender a justificar? Estás justificando tu tuit en el que mezclas los recortes con el accidente de Cristina Cifuentes, que está muy bien y que otras personas no pueden decir lo mismo. Me parece que para eso mejor no digas nada. Sí, hay gente que... No, porque mira, lo de Rosalía Mera, a mí se me parece bastante lo que dijeron de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha sobre Rosalía Mera, de hoy ha fallecido Rosalía Mera, ha desocupado su puesto en la lista Forbes, pero otro lo ocupará y también se morirá. Pues menudo pésame. Pues no sé, yo no lo veo parecido al tuyo, pero esa línea... Imaginemos que el accidente de Cristina Cifuentes hubiera sido mortal y hubiera desaparecido como enemigo político de las huestes de la izquierda. ¿Me preguntas a mí si eso hubiera solucionado la solución política en Madrid? No, yo estoy hablando no creo que el problema de Madrid sea de una determinada persona. O quitarle importancia a la vida de una persona por su gestión política. La eliminación física de Cristina Cifuentes no hubiera solucionado porque lo que condiciona la política en Madrid es la política, son las ideas, no las personas. Pero dentro de eso, creo que Cristina Cifuentes ha asumido con gran fervor y con gran entusiasmo las consignas más reaccionarias del Partido Popular. Yo lo que creo es que la izquierda, y lo digo abiertamente, convierte en enemigo a aquel que habla claro. Porque la izquierda identifica muy bien a su enemigo político, lo identifica muy bien. ¿Quién no le molesta? El que habla rarito, el que no se llega a entender qué es lo que dice. Cristina Cifuentes no habla así. Cristina Cifuentes habla sin rodeos. Por eso es un enemigo de la izquierda. Porque le llama las cosas por su nombre. Claro, y tú, Máximo, por ejemplo, reaccionas diciendo es que tiene las doctrinas reaccionarias. No, son los planteamientos de la derecha. Y lo mismo que nosotros respetamos los vuestros, aunque no los compartimos. Yo personalmente me reconocerás que, hombre, que llamarle reaccionario, por ejemplo, hacer cumplir la ley con unos señores que pretenden rodear e invadir el Congreso, yo creo que lo reaccionario, con todos mis respetos, es invadir un Congreso democrático. Otro non sequitur, yo he dicho que iba más allá de eso y quería modificar las leyes para ella tener el trabajo más cómodo. ¿Y eso en qué ha quedado? En agua de borrajas se lanzó un globo sonda, todos los demócratas pusimos el grito en el cielo. Espera, porque seguimos con la lista. Ahora resulta que por querer poder circular por las calles no somos demócratas. Nos ha quedado clarísimo. Carlos, el discurso... ¿Pero qué es? A ver, vamos a suponer que pudiéramos modular aquí entre todos, que fuéramos juristas y pudiéramos modular la libertad de expresión. Si quieres te lo digo yo, que delante de mi casa me zampo el 80% de las manifestaciones. Pues ¿qué haríamos? Vamos a legislar. Una cosa muy sencilla, que no haya 3.000 manifestaciones en medio año en Madrid. Oye, que se saquen fuera de la ciudad. ¿Por qué tienes que estar permanente? Oye, perdóname, vamos a ver. El derecho de manifestación y el derecho de huelga es perfecto. Está recogido. Está recogido por la Carta de la ONU. Está recogido por todo. Pero cuidado, lo primero, no está respaldado por una ley. No ha sido desarrollado un decreto que es preconstitucional. Lo segundo, muchísimo cuidado, lo que pedía Cristina Cifuentes era simplemente que se hiciese compatible con todo el resto de derechos que también aparecen protegidos. Trabajar. ¿Dónde está el problema en que un derecho sea compatible con otro derecho?
¿Dónde está? Mira, para empezar, una manifestación tiene sentido si tú te manifiestas en mitad de la ciudad para que todos los ciudadanos... Para fastidiar. No, para que todos los ciudadanos... No, pero si Máximo lo está diciendo, para fastidiar. Pero para que todos los ciudadanos sean partícipes o no sean partícipes. Llama la atención. Lo que tú estás claro, pero si te vas a un manifestódromo, perdóname, es que eso no tiene ningún sentido, es una chapuza. Lo que tú estás proponiendo es... Por lo tanto, toda la población rehén. todos los ciudadanos. No, está claro que pedir que la población no sea rehén es ser reaccionario. Eso no es ser rehén. Ha quedado clarísimo. La gente puede moverse por donde le dé la gana. Yo quisiera explicar... Lo que se trata es de evitar que la gente pueda moverse por donde le dé la gana. Yéndonos un poco a la... Venga, muy rápido, que quiero ir ya al tema de Gibraltar. Yéndonos un poco a la hemeroteca, el problema de las manifestaciones en Madrid, que suele ser una media de 1000 diarias desde hace 15, 20, 25 años, es un problema que todos los señores que han estado en el despacho en que está ahora mismo Cristina Cifuentes, todos han expresado esa problemática con la misma claridad. El problema es que vosotros, los demócratas, buscáis demonios. Y en Cristina Cifuentes se ha encontrado un demonio, como se ha encontrado en el ministro Wert y en tantos otros. Y con un discurso como el que estás haciendo esta noche, que es un discurso moderado, pero que invita a otras cosas... Pues menos mal que ese discurso es moderado. Hay otros que se... Nos acaba de llamar antidemócratas a todos. Terminar. Hay otros que se toman ese discurso por las hojas del rábano y entonces lo convierten en la amenaza, en el exabrupto y en el insulto. Pero el primer paso de ese exabrupto y de ese insulto es el discurso que tú haces. A ver, Víctor, el PP tiene mayoría absoluta. Vamos, salvo el gobierno de Felipe González, cuando tuvo 212 diputados, nunca ha habido un gobierno tan poderoso. ¿Por qué crees que no modulan el derecho de manifestación? ¿Lo podrían hacer? Pueden hacerlo, modificar. Pues mira, te digo la verdad. De hecho, la Constitución se lo exige, que se regule. Se lo exige a él, a Felipe González, a Zapatero, a Suárez, a todos se lo exige. Si me preguntas, por mucho que clame Cristina Cifuentes, y tiene toda la razón, como la tenía anteriormente Pedro Núñez Morgades, como la tenía Soledad Mestre, delegada gubernativa en Madrid, nombrada por el gobierno socialista, porque ahora mismo hay cosas mucho más urgentes que esas en nuestro país. No lo hacen porque es una aberración jurídica y seguramente tendríamos... Pues estamos de problemas acuerdo, incluso completamente, pero ya de ahí a saltar a que si es reaccionaria, a que si es esto y es el otro, el siguiente paso es el insulto y la agresión física. Si fuera una aberración jurídica seguro que la harían, porque la casta política es especialista en esta. Empezando porque ningún partido es constitucional, ningún partido funciona democráticamente. Eso empezando, es una de las muy graves cosas que tenemos, una de las muchísimas, junto con otras más. El descrédito de la justicia y tantas cosas más. Bueno, dejadme si fuera una aberración, seguro que lo hacía. Dejadme que vayamos al tema de Gibraltar y dejadme que le mande un saludo a Cristina Cifuentes. Espero que se recupere rapidísimamente, que no haya pasado nada y que le mande un saludo precisamente por no pedirle el carnet demócrata a la izquierda. Yo se lo mando abiertamente por todo eso. Pero bueno, déjenme antes que les dé un consejo, que hay pocas cosas más placenteras en esta vida que una buena ducha. Securibat cambia su pañera por un plato de ducha antideslizante en 24 horas, sin líos ni complicaciones. Obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Securibat es la empresa que cada día cambia más bañeras por platos de ducha en toda España y no es por casualidad, porque desde hace más de 35 años Securibat ha sustituido miles y miles de bañeras para poder ofrecerle el servicio más profesional, rápido y eficaz con unos precios y un trabajo excelentes. Securibat se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades y sobre todo, lo más importante, a su presupuesto. Y recuerde que ahora pueden pagar en 10 meses sin intereses. Anímense y pidan su presupuesto gratuito en el 902-204-210, repito, 902-204-210 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en toda España y si reside en Madrid no deje de visitar su exposición en la calle Hermosilla 54. Securibat, expertos en cambiar bañeras y miles de clientes están muy satisfechos. Bueno, si no son aguas nuestras y allí se presenta todo señor con una embarcación, policía gibraltareño, Royal Navy, a impedir que nuestros pesqueros en nuestras aguas ya no solamente faenen, sino hasta que se muevan. ¿Cómo no va a estar en juego el tema de la soberanía? Hablaremos de ello y de las medidas que está poniendo encima de la mesa el Partido Popular, porque son muy interesantes, cuidado. Intentar convencer a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que tomar la medida, de que empiece a cortar servicios a la gente que vive allí para no pagar impuestos y luego viene a operarse, ¿a dónde? A la sanidad española, a la sanidad andaluza. Vaya una medida. Y estamos hablando también de una denuncia de blanqueo de capitales y de una denuncia de tráfico de armas. Hablaremos con López Isturi de cómo está el tema precisamente en esa negociación. Hablaremos de derroches, hablaremos de todo ello y muchísimo cuidado con lo que está pasando, os lo decía antes, bomba judicial, con el tema el que tomaba la decisión final. Hablaremos de todo ello. Volvemos en nada.
Bueno, pues en nada comenzamos y les vamos a dar todos los datos precisamente de ese accidente que yo les citaba de Cristina Cifuentes en Madrid. Herida grave en un accidente de moto, ha chocado contra un vehículo y en estos momentos está en una unidad de cuidados intensivos. Yo les leí hace unos momentos el parte, el médico sigue insistiendo en que está en la unidad precisamente porque tiene riesgo vital. Nosotros hemos hablado con algunas de las personas muy cercanas y nos aseguran. Ahora, eso sí, Reino Unido nos ha pegado un portazo. ¿Esto significa que hay que tomar otro tipo de medidas? Bueno, pues lo veremos. Hablaremos de esa administración paralela mientras no dejamos de asustarnos con las cosas de UGT Andalucía y la cuestión de los ERES, pues una administración paralela que se acaba de denunciar que dejó el señor Barreda, ¿dónde? En Castilla-La Mancha. Un sitio donde casi no había déficit, ¿verdad? Bueno, pues allí crearon una administración paralela donde se han dedicado a enchufar en fundaciones a determinada gente que salía porque perdía los cargos políticos. Una cosa muy social en tiempos de crisis, ¿verdad? Hablaremos de todo eso, hablaremos del derroche y hablaremos, cuidado, de esa bomba judicial que acaba de salir con el tema de que Adif pudo tener responsabilidad en el accidente de Santiago. El responsable de Adif era uno, pero el responsable político del Ministerio de Fomento era un señor que lo conocen todos ustedes muy bien, ¿verdad? Vale, pues es que no corre riesgo la vida, pero de momento, desde luego, está en esa situación. La policía está investigando el accidente, ha sido en el centro de Madrid, entre la Castellana y Profesor Waxman. Veremos qué informaciones aparecen y veremos sobre todo el parte médico a ver qué es lo que está pasando en estos momentos con Cristina Cifuentes. Desde aquí yo le mando desde luego un abrazo a ella y a su familia. Déjenme que les cite algunos de los temas de los que vamos a hablar, porque cuidado con lo que está pasando con el asunto de Gibraltar. Si había alguna posibilidad de enderezar esta historia con Reino Unido, pues vayamos todos olvidándonos de ella. Le ha pegado un portazo a la llamada al diálogo del señor Margallo. Le ha dicho que no se puede hablar de esto si en medio aparece el tema de la soberanía. ¿Y qué es lo que le ha recordado el señor Margallo en un artículo en prensa internacional? Pues que obviamente como para no estar el tema de la soberanía. Pues claro que está el tema de la soberanía. Bueno, pues empezamos la tertulia en unos minutos. ¿De qué les vamos a hablar? Bueno, pues les vamos a hablar, lógicamente, les vamos a dar las últimas novedades de ese accidente de tráfico que ha tenido la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Les decía yo hace unos minutos en el informativo, herida grave, es el parte, ha sido ingresada precisamente en una unidad de lo que ha definido el propio médico como de cuidados intensivos por riesgo vital. Las fuentes que hemos consultado nosotros aseguran que no corre peligro su vida, pero bueno, les daremos más información porque el parte médico es el que les cito. Hablaremos también, por supuesto, de qué está pasando en Gibraltar, ya lo han visto. La Unión Europea nos va a respaldar en varias cuestiones. Una de ellas en el control precisamente de qué está pasando con esos bloques de hormigón. Otra en comprobar el tema del blanqueo de capital.